Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21. Seguimos con esa transmisión en este día 39 del estado de emergencia. Este programa llega a usted gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares desde casa, evita salir a la calle y ahorra cambiando en internet en Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Usa el cupón Perú21 y obtén un descuento en tu primera operación. Bien, como hemos anunciado el día de hoy, el presidente Vizcarra hizo el importante anuncio de que se extiende la cuarentena hasta el 10 de mayo y anunció medidas económicas importantes como un bono más agresivo para llegar al 75% de peruanos y la posibilidad de nuevos impuestos a los sectores de más ingresos para financiarlo. Y además anunció un reinicio paulatino de las actividades. Para evaluar estos anuncios hemos tomado contacto telefónico con el profesor Jorge González Izquierdo, economista de la Universidad del Pacífico. Señor González Izquierdo, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A usted por tomar la llamada. Quisiera empezar preguntándole por esta iniciativa de retorno paulatino a la actividad que el presidente ha anunciado a partir del lunes 4 de mayo. No quedan claros todavía los detalles de qué actividades van a empezar, pero quisiera preguntarle desde su punto de vista cómo debiéramos abordar este retorno a la normalidad entre comillas. Bueno, parece que el retorno que ha anunciado va a ser cosas muy puntuales y muy pequeñas, ¿no? Como permitirles el servicio de delivery a los restaurantes, ¿no? Es decir, aquellas actividades que están muy afligidas, muy golpeadas, le van a buscar una pequeña valvulita que les permita tener alguna probabilidad de subsistir en el tiempo, ¿no? Pero realmente para mí, cuando acabe el 10 de mayo, cuando ya acabe la cuarentena final total, ahí al día siguiente es que debe empezar ya el proceso de normalización de las actividades. Y acá yo quiero mostrar proponer una idea mejor. Es que yo creo que en vez de que un grupo de funcionarios públicos de un ministerio sean los que digan, mira, al primer mes tales actividades comienzan a funcionar, el segundo mes tales otras, el tercer mes tales otras, el cuarto mes tales otras, y con eso estar asignando una serie de incentivos. Por más inteligentes que sean los funcionarios públicos, me parece que no es lo correcto, porque eso en la historia mundial y peruana te ha demostrado que eso normalmente acaba mal. Yo más bien propongo lo siguiente: que todas aquellas actividades que son altamente riesgosas de contagio, aquellas actividades que convocan mucha aglomeración de gente, esas actividades todavía les pongan una cuarentena parcial de un mes, 2 meses más. Y a estas actividades de alto riesgo de contagio, que ya les ponen su cuarentena parcial, ¿no? 1 mes, 2 meses, todo el resto de actividades ya los libero, y que sea ya el empresario, el emprendedor de cada actividad, de cada negocio, el que decida ya cómo comienza a reconstruir otra vez su vida económica y social. ¿Y no le preocupa el riesgo a la salud que representaría esto? Dejarle a los empresarios esa decisión, ¿no representaría un riesgo para la salud de los clientes, de trabajadores? No, es que ahí voy. Yo solamente me dedico a cuidar a las actividades que son altamente riesgosas en contagio, ¿no? Ahí eso tiene que determinar muy bien el gobierno. El resto de actividades con un mínimo de condicionamientos de salubridad las tienes que dejar operar, pues. Entonces, eso para mí es mucho mejor que sea un grupo de funcionarios públicos los que te digan primero segundo porque eso se presta a presiones de grupo, a lobbies empresariales y muchas cosas más. Así que eso ya la experiencia ha demostrado que eso no debe hacerse, ¿no? Entonces mi propuesta es al revés: darle la vuelta a la tortilla. En vez de decir sí, no, yo le digo, mejor identifica aquellas actividades o sectores económicos cuya operación sería altamente riesgoso por el riesgo de infección que contienen, de su naturaleza, porque congrega mucha gente, básicamente el sector servicios y comercio. Ajá. Entonces a esto darle una cuarentena de 1 mes, 2 meses hasta que la situación ya se pueda manejar. Y al resto, ya darle la libertad para que puedan comenzar a operar.
Pero, ¿qué sectores pensaría usted como que pueden que pueden operar con normalidad a partir el 10? Porque la verdad es que todos los sectores en mayor o menor medida tienen algún riesgo. No puedo pensar en alguno que esté totalmente libre de riesgo. Es que no puedes tú encontrar un sector que sea 100% libre de riesgo, no hay. Pues entonces, si vas a comenzar a levantar la cuarentena, ya tienes que hacerlo, digamos, asumiendo también de que el gobierno cuando levanta la cuarentena es que ya sabe que está implicada, ya está de bajada ya la tasa de contagio, ¿no? Uh-huh. Y pero esto no solamente lo mires así, esto tiene que ir acompañado de un sistema de prueba, de detección de quién está enfermo y de seguimiento de esos enfermos. Por ejemplo, si San Juan del Lurigancho o Comas, ¿no? Unos barrios de Comas o unos barrios de San Juan del Lurigancho, ahí está concentrada los focos infecciosos, a eso también ponle cuarentena, pero ya no por actividad, sino por sector geográfico. Uh-huh. Nadie entra y nadie sale a 14 o 20 días, uh-huh, que es la cuarentena que le Pero ponen. ¿tiene el Estado la capacidad para hacer que se cumplan cuarentenas sectoriales y geográficas? No sé, eso ya es una decisión no de González Izquierdo, sino del gobierno, ¿no? Tiene que estar preparado para hacer eso. Porque si no, fíjate, el costo sobre la economía, ¿sabes de qué depende? El costo de la pandemia, del coronavirus sobre la economía peruana, ¿sabe de qué depende? De la duración de la pandemia. Uh-huh. Cuanto más dure la pandemia, mayor es el costo. Cuanto menos dure la pandemia, menor es el costo. Uh-huh. ¿Y de qué depende a su vez la duración de la pandemia? De la calidad de la respuesta del servicio público de salud peruano. Y te lo repito, de la calidad de la respuesta del servicio público de salud peruano. Pero también dependerá de las restricciones que se pongan a la actividad privada y pública, ¿no? Por eso, entonces a tu pregunta muy concreta, el gobierno tiene, esa es parte de la calidad con la que él tiene que responder su servicio de salud pública, y por lo que estamos viendo hasta ahora, deja mucho que desear ese servicio de salud pública, si no, no estaríamos aumentando cada vez 2 semanas la cuarentena, ¿no? Ahora, quisiera preguntarle respecto de esta estrategia de un bono más agresivo. ¿Se va a incrementar el volumen de los bonos? Eso me parece el 75%. Muy bien, eso lo venía yo pidiendo, amigos, desde los que me siguen a mí saben que yo lo he venido pidiendo hace semanas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las medidas que ha venido tomando el gobierno con los trabajadores ha sido para favorecer, o no favorecer, sino aliviar la situación de los trabajadores dependientes formales. Los que están en planilla, los que tienen acceso a CTS, los que tienen acceso a su fondo de jubilación, a su AFP. Pero eso es la minoría. ¿Sabes cuántos son esos en el Perú? Según la SUNAT, 3.600.000 trabajadores, de una fuerza laboral de 17 millones. La gran mayoría son los independientes informales, que esos son los que se ganan su ingreso día a día, por ejemplo el taxista, uh-huh, entonces, o el jardinero, ¿no? O el mototaxista. Esos son para mí 7 millones de peruanos, mínimo. Y a ellos no les estaba llegando, porque ellos no tienen CTS, ellos no tienen AFP, con ellos no les llega con los 380 soles, que no les llega. Entonces, ¿qué hizo el gobierno como algo de transacción? Comenzó a decir, voy a dar bolsa de víveres a través de las municipalidades, pero también no llegaba a la gente. Entonces, ahora por fin ha hecho lo que yo venía reclamando, que fijes un ingreso mínimo horizontal. Y lo dije, no hay nada que inventar, lo ha hecho Bolivia y le está yendo muy bien, y lo ha hecho Chile y le está yendo muy bien, solamente copiémonos lo bueno de ellos, traigámoslo al Perú, ¿no? Lo ponemos en términos peruanos y hagámoslo. ¿Cómo habría que financiarlo? Porque el presidente ha deslizado la posibilidad de incrementar impuestos a los sectores de mayores ingresos. ¿Es la manera correcta de financiar un proyecto así? No, porque mira,
y esto no dice el gobierno, yo lo voy a decir. El gobierno tiene en el Fondo de Estabilización Fiscal, ¿no?, el equivalente a 5 puntos del PBI, a 5% del PBI. Cada punto del PBI es un poco más de 2.000 millones de dólares. Entonces ahí tienes 10.000 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Fiscal. 10.000 millones de dólares. Además de eso, el sector público peruano tiene lo que se llama la reserva de liquidez secundaria. Reserva de liquidez secundaria. Y ahí debe estar teniendo hoy día entre 10 al 12% del PBI. Entonces, si sumas el Fondo de Estabilización Fiscal con la reserva secundaria de liquidez, estás teniendo entre 15 a 17% del PBI. Y encima te acabas de endeudar, vender bonos en el extranjero por 3.000 millones de dólares más. Yo creo que tiene recursos. Yo no veo por qué quiere aumentar impuestos ahora. Porque plata tiene. Yo más bien veo lo del aumento de impuestos, del que quiere crear este impuesto a la solidaridad, más como una respuesta política a la presión que está teniendo en el Congreso de ciertos grupos que sí quieren crear ese impuesto y lo vienen diciendo de hace meses. ¿Y cuál sería el efecto negativo de este impuesto? De que es muy difícil calibrarlo, porque puede ser que al final comiences a golpear a la clase media. Ese impuesto es para las grandes fortunas, es para la gente que de verdad tiene plata, pero te corres el riesgo de comenzar a golpear a la clase media, y la clase media está golpeada ya con el coronavirus también, no solamente la gente pobre. Entonces ese es el riesgo de cómo delimitas a quién le cae y a quién no y con qué tasa. Eso es muy sensible a cometer errores, ¿no? Y otra cosa, mira, el anuncio desde ahora, se le pidió al gobierno que analice lo que voy a decir ahorita. Mucha gente ha sacado su 95.5% de fondos de la AFP para ellos manejarlos. Eso no puede ser taxado, pues, porque ese es tu jubilación. No se le puede poner impuestos, quiero decir. Claro, pues ese es para que tú vivas de acá hasta que te mueras. ¿Cómo le vas a poner impuesto a eso? Entonces tienes que ser muy cuidadoso. ¿Qué incluyes y qué no incluyes? Por eso te decía, hay que ser muy cuidadoso. Porque si tú incluyes, se te va la mano y incluyes eso, dices tú, no, este fulano tiene 500.000 ahí soles. Oye, pero esos 500.000 son mis ahorros de 30 años. Mi fondo de jubilación que lo he sacado de mi AFP. ¿Por qué me vas a quitar parte de eso? Entonces, mucho cuidado, hijo, con esto, mucho cuidado con qué tomas, qué consideras, qué no consideras, a partir de qué ingreso. Mucho cuidado, porque yo pongo el ejemplo del 95.5 y eso lo ha hecho muchísima gente. Entonces, si tú vas a decir, oye, mira, esta persona tiene 500.000 soles, qué bárbaro, este tiene plata. No, es su fondo de jubilación de 30 a 35 años. Entonces no le puedes taxar eso. Entonces hay que ser muy cuidadoso con este impuesto, ¿no? De acuerdo. Señor González Izquierdo, le agradezco mucho, siempre es muy claro y muy ilustrativo escucharlo. No, gracias a ti también. Muy amable, buenas tardes. Bien, era el profesor Jorge González Izquierdo, economista de la Universidad del Pacífico, ya lo han escuchado. Él está de acuerdo con un bono más universal que llega al 75% de la población, sin embargo considera que financiarlo con mayores impuestos no es la estrategia correcta. Bien, vamos a hacer un corte, regresamos en cualquier momento. Antes les recordamos que este programa llega a usted gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares desde casa y evita salir a la calle. Ahorra cambiando por internet en Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Usa el cupón Perú21, todo seguido, y obtén un descuento en tu primera operación. Con permiso.